Muy buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a la clase de mantención de redes de acceso y banda ancha. Les recuerdo que desde ahora deben poner presente en la caja de chat para dejar registro de su asistencia. También les recuerdo que deben participar de la clase para validar la asistencia. El solo hecho de poner presente no valida que usted quede presente, digamos, de la clase. Tiene que participar también. Cumplir esas dos condiciones para quedar validado. Ya, chiquillos, vamos entonces a seguir con nuestro temita, que era sobre los tipos de rutas estáticas que estábamos viendo en las clases anteriores. Y para ello voy a pedir de su ayuda para recordar el tema tratado anterior. Entonces, chicos, la pregunta es, ¿qué vimos la última clase? ¿O qué temas analizamos en la última clase vista o tratada en CCNA2 o mantención de redes? Los leo, los escucho. Ya, Jetsaber nos dice sumarización de rutas. Ya, rutas estáticas, sí. Precisamente, ¿quién puede, digamos, describir lo que hicimos en la clase anterior? ¿Qué aprendimos, digamos, o qué vimos por lo menos, o qué anotaron sobre la sumarización de rutas? ¿Qué rescatan de la clase anterior? ¿Qué pueden rescatar de lo que vieron en la clase anterior? Christopher dice, vimos en el Packet Tracer cómo se hacían las rutas. Solo eso hicimos. ¿Qué rutas hicimos? Pero me hablaron de la sumarización. De la sumarización. ¿Qué rescatamos o qué recuerdan? Lo que sea que recuerden sirve. ¿Qué anotaron? Si es que anotaron. Ya, bien, ya sabes, dice, es un conjunto de direcciones contiguas como una única dirección, ya. Perfecto. Chiquillos, también está la opción de, por último, googlear, pues ya tienen el compu ahí. O si es que no tomaron siquiera apuntes, o sea, por último, digo yo, por último. Cualquier aporte es bien recibido. Entonces, como bien dice Jetsabe, eh, habíamos hablado sobre la sumarización de rutas que tenía ciertas condiciones. La primera de ellas, ¿para qué nos servía la sumarización de rutas? Habíamos dicho que la sumarización servía cuando tenía casos en los cuales tenía rutas que eran contiguas. ¿Qué significaba que las rutas eran contiguas? Hola, profe. Hola.
Profe, una consulta, usted el link lo manda al correo, ¿verdad? Juan Carlos no envío link porque siempre es el mismo ID y la misma contraseña. Siempre es la misma, con la que usted entró va a entrar siempre. Eso Que lo lo que pasa es dejamos. que estaba perdido, pues como siempre envían los links Ya, pero estamos en por... otra cosa ahora, Juan Carlos. Después me envía, usted Es sabe, que me por pierdo de correo. las clases, pues, profe. Juan Carlos, insisto, todo eso correíto. Ahora estamos en clase, concéntrese acá o póngase al tanto, ya para que no desvirtuemos el tema. Ya entonces, chicos, estábamos preguntando a qué nos referíamos cuando las redes son contiguas. Ahí hay un recordatorio. Claro, don Alexis, hiladas podría ser el término. Contiguas, recuerde que son, como bien dice Alexis en ese término, que son correlativas también podría ser. Que van, claro, continuadas, son una continuación. Como vemos en el ejemplo, donde yo puedo utilizar la, ruta, la sumarización de rutas. Habíamos explicado, por ejemplo, si el R1 quería ir a cualquiera de estas redes que están presentadas acá, cualquiera de estas 4 redes, al R1 con las rutas estáticas como las conocemos, teníamos que enseñarles o enseñarle al R1 cómo llegar a cada ruta, ¿cierto? A través de una ruta estática. Pero la sumarización me permite crear algo así como una ruta resumen o como un promedio de las rutas, ¿ya? Por ende, no es necesario que yo configure 4 redes estáticas al R1 para enseñarle cómo llegar a cada una. Basta con enseñarle la llamada superred o la sumarización de estas redes para que el R1 pueda llegar a cualquiera de estas redes. Pero existían unas condiciones. La primera de ellas es que tienen que ser redes contiguas o correlativas o hiladas o continuadas, como usted lo quiera entender. En este caso, todas estas redes son contiguas, nos damos cuenta por esto. Porque tenemos la 17220, 17222, 17223, 17221. O sea, todas provienen de una misma. ¿Por qué no considerábamos la red 17219? ¿Recuerdan por qué no la considerábamos para el R1 como una configuración? ¿Por qué no se consideraba? No, Muy bien, don Alexis, porque está directamente conectada. Porque está directamente conectada. Por eso no se considera a la sumarización. ¿Ya? Perfecto. Entonces, como ya vamos recordando, eso es una de las condiciones. Quizá acá no se note tanto el efecto de la sumarización porque son 4 redes, pero imagínate que tienes que configurar 30 redes que son contiguas, que se da el caso que son contiguas. Imagínate si tienes que configurar esas 30 redes estáticas en el R1. Es bastante trabajo en el cual también te puedes equivocar, ¿cierto? Porque son muchas redes. Entonces, lo que viene a subsanar esta sumarización es que no sea necesario poner, por ejemplo, 30 redes. Basta con sacar, hacer el cálculo de la sumarización y obtener la superred, y basta con configurar esa superred para que el R1 pueda llegar a cualquiera de esos 30 destinos, por ejemplo. En este caso son 4. ¿Qué otra condición existía para utilizar la sumarización? ¿Alguien recuerda cuál era la otra condición? ¿Será Ya que saben. debería ser a la misma máscara? No. Ya sabemos la primera condición, es que tienen que ser redes contiguas. Pero tiene que haber otra condición, por ahí les paso un dato, en la conexión para poder utilizar la sumarización. ¿Cuál será esa otra condición?
Que acá de hecho hay una pista, está muy evidente la pista. Por ahí la pueden googlear también o ver en sus apuntes o buscarla en las presentaciones. ¿Cuál será la otra condición? La pregunta, Joaquín, ¿cuál es la otra condición para utilizar la sumarización de rutas o una ruta sumarizada? Ya sabemos, la primera es que tienen que ser redes contiguas, pero hay otra condición extra que tiene que ver con el enlace. No, don Alexis, no, no es necesario el rango todavía, no nos hemos hablado de eso, del rango. Tiene que ver algo con el enlace, por ahí va la cosa. A ver si lo descubren o se acuerdan, que lo hablamos en la clase anterior. Fue dicho en la clase anterior. Profe, ¿cómo se llamaba cuando tomáis una máscara pero la dividí en más redes? Pero sigue siendo la misma máscara. Subdivisión de redes existen de dos tipos: FLCM de máscara fija y VLCM de máscara variable. Chiquillos, insisto, soy súper majadero en que si ustedes no participan, nos vamos a quedar acá hasta la 1:15. No, La una. 1:15. Gracias por poner que por último no recuerdan o por último, profe, me da flojera teclear en el No buscador de recuerdo, Google. profe. Vuelvo a preguntar, ¿cuál era la otra condición para utilizar sumarización de rutas? Lo vimos en la clase anterior. La primera era que tienen que ser redes contiguas. Y la segunda, o la otra condición que debe haber, no es CIDR, don Brian. Insisto, va por el lado del enlace, escúchenme, va por el lado del enlace físico. Por ahí va. Algo tiene que pasar con el tipo de enlace o el enlace. No necesariamente Bastián. No necesariamente tienen que pertenecer a la misma WAN. Chicos, el siguiente o la siguiente condición que se debe cumplir es que debe ser un enlace de tipo punto a punto o un enlace con una única salida para llegar a esas redes. ¿Ya? Si tengo un enlace de multiacceso o si tengo más enlaces, no me va a servir la ruta sumarizada. Ya la ruta sumarizada solo me va a servir en el caso de que yo tenga un solo acceso, como en el ejemplo, como les mostraba acá, a todas esas redes contiguas. ¿Ya? Esas son las dos condiciones. Insisto, chiquillos,
tomen apuntes. Por último, si no le gusta tomar apuntes, cuando el profe haga la pregunta, googleela. Si no, la clase va a ser fome, aburrida, nos vamos a quedar estancados. ¿Ya? Recuerde que la clase no basta solo con el profesor. La clase la hacen ustedes y yo, en conjunto. Ya chicos, entonces habíamos quedado en el cálculo, ya, para obtener la ruta resumida, ya, o la sumarización de la ruta. Entonces, objetivo de la clase anterior, que se los voy a pasar a mostrar mientras carga la presentación. Entonces chicos, para que la tengan, objetivo de la clase de hoy, emplear cálculos de sumarización de redes sin clase y configuraciones de rutas estáticas flotantes. Bueno, eso ya lo vimos, nos vamos a quedar solamente con emplear cálculo de sumarización de redes, que ese va a ser nuestro objetivo más específico, por decirlo de algún modo. Ya, chicos, lo primero que se debe hacer, y nos vamos a basar en este cálculo, en esta red para la explicación, es transformar las direcciones de red, que son contiguas, que ya sabemos que es la primera condición, las vamos a transformar a binario. Ese es el primer paso. Entonces usted en su libretita o en una hoja por ahí que tenga, vaya anotando primer paso, enumerar red en formato binario. ¿Ya? Las va a ordenar contiguamente y las va a transformar a binario, como está acá en el ejemplo. Las va a transformar. Listo. Primer paso. Binario, tercero medio, no debería haber problema. ¿Ya? Y las va a enumerar en octetos, ¿cierto? Octetos ya sabemos que son 8 bits. A eso se refiere un octeto. 8 bits separados por punto. Perfecto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende el primer paso? Ya, perfecto. Vamos con el segundo paso entonces. Si se fijan, acá están las 4 redes que nosotros habíamos visto anteriormente. Para que usted no diga de dónde sacó esa red el profesor. Acá están. 17220, 21, 17223, 17222 con máscara 16. Listo. Ahí están transformadas. Las pasa a binario. El paso 2 me indica que debo contar el número de bits coincidentes que se encuentran en el extremo izquierdo para determinar la máscara. Entonces, chiquillos, el paso 2 que me está diciendo que yo desde su izquierda hacia su derecha va a haber todas las columnas que sean iguales. Entonces, si se fija, la primera columna es igual, todos los bits están prendidos. En la segunda columna todos los bits apagados. En la siguiente columna todos los bits prendidos. En la siguiente apagados, prendidos, prendidos, apagados, apagados. Sigo a la siguiente octeto, al siguiente octeto, con la siguiente columna, la reviso, están todos apagados, 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 todos prendidos, todos apagados, todos prendidos. ¿Y qué pasó en esta? En la siguiente me doy cuenta que la columna cambia, porque hay 2 bits que están apagados y los otros 2 bits están encendidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que debo contar la cantidad de columnas que tienen bits coincidentes. Entonces voy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, todas las columnas que tengan bits coincidentes, ¿ya? Que son 14 en este ejemplo, van a entregarme la máscara de mi super red. La submáscara de red entonces para mi super red va a ser máscara 14. ¿Ya? Eso es lo primero que voy a obtener. ¿Cuál va a ser la submáscara de red de la super red? O de la red sumarizada. O de la red promediada, como lo quiera llamar usted. ¿Se entiende este paso?
¿Se va entendiendo? Simple, no tiene mucha complejidad. Perfecto. Vamos con el siguiente entonces. El siguiente paso, ya obtuve la submáscara de red. ¿Qué viene ahora? Ahora, ¿qué voy a hacer? Dice el paso 3, copiar los bits coincidentes y luego agregar los bits 0 para determinar la dirección de red resumida. Entonces, ¿qué voy a hacer, chiquillos? Voy a dejar como dirección de red todos los bits que son iguales. Voy a considerar todos estos bits encendidos como lo que va a ser la dirección de red. ¿Ya? Como se muestra acá en el ejemplo. Entonces, de todos los bits coincidentes, de las 14 columnas, voy a dejar solamente esos bits. Los otros demás bits voy a rellenar con ceros, como dice acá. Relleno los demás hasta completar los 32 bits que conforman una dirección IPv4. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a transformar estos bits que están acá a formato decimal punteado, como está acá. Entonces, chicos, la respuesta, ¿cuál sería? La super red para las redes 172.20, 21, 22, 23 sería la 172.20, pero con máscara 14. Entonces después yo voy a ir al router, al R1 que estaba acá, y voy a poner el comando iproute, ¿cierto? La red de destino, entonces sería la 172.20, pero en vez de 16 sería 14. Y esa sería la ruta resumida. Entonces voy a poner esta dirección como la dirección de red que me dio en el ejercicio. Y la máscara va a ser 14 y acá estaría la configuración entonces. iproute 172.20.00.255.252.00 y acá pusieron la IP del siguiente salto. Ojo, también podría ser la... En vez de la IP del siguiente salto, yo puedo poner la serial. La serial 0, 0, 0 como la interfaz de salida. También sirve. Entonces, chicos, si se dan cuenta, para el R1 ya no es necesario que yo configure las 4 redes. La 172.20.00.16, la 172.20.22, perdón, 20.06, la 21 y la 23. Que era el trabajo de hacer 4 redes distintas. En este caso, esta super red va a equivaler a las 4. Pero insisto, para que esto funcione tienen que darse las dos condiciones de que sean redes contiguas y de que sea una sola interfaz o un solo enlace de salida, ¿ya? Para poder llegar a esas redes contiguas. Si por ejemplo aquí yo tuviera la red 192.168.1.0, no podría ser super red, no me serviría en estas condiciones. Solamente me sirve para ese tipo específico de condiciones. ¿Se entiende? Profe, pero ¿qué ¿Sí? pasa si pongo otro router pero que tenga una máscara parecida a los demás? ¿Se agregará automáticamente? No. Supongamos usted pone otro router. ¿Dónde? No sé, al final, al centro de las... espera, muy lento en estas cosas. La máscara... la parte del router de abajo que tiene la conexión al Ahí pongo centro ahí. otro router. Sí, Ahí. pero pero tenga una máscara parecida a las demás. ¿Se conectará igual con la... Si tiene una máscara parecida y ya sacó el cálculo? Si es contigua, sí. Vale. Si proviene de la misma red, sí. Ahora si yo, por ejemplo, acá pongo, no sé, una 192, como te decía arriba, 168, no va a funcionar. Profe, ¿Ya? ¿Sí? ¿cuántos routers pueden ser continuos? Los que sean, 1000, 2000, 4000. Porque no hablamos de router, ahora hablamos de redes. Ya. De redes, no de router, porque router puede tener miles, cientos, ¿ya? Lo que hablamos acá es el concepto de la dirección de red. Ya, por ende yo podría sumarizar, como te daba en el ejemplo anterior,
30 redes, 40 redes, pero tiene que darse esa condición de que sean contiguas, como en este ejemplo, y de que haya una sola salida. Como en el R1 tiene una sola salida hacia esas redes, aquí se da la condición de poder usar una ruta estática resumida. Y así se configura, y así se obtiene. Con esos 3 pasos que le acabo de mostrar. Entonces el primer paso sería enumerarlas, transformarlas a formato binario, después ver las columnas, cuántas columnas son coincidentes. ¿Qué obtengo con las columnas coincidentes? La submáscara de red. En este caso fueron 14, por ende la submáscara va a ser máscara 14. Y después todas las redes contiguas, todas las columnas contiguas me van a decir cuáles son los bits que debo mantener para obtener la dirección de red, y todos los bits que siguen hacia allá, de los que las columnas eran coincidentes, se transforman a 0. Por ende el resultado que te dio fue 172.20.00 con máscara 14. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Sí, ya sabe, le explicamos inmediatamente. Pongan atención. Primero, debo transformar las direcciones de red a binario. Lo que está acá, lo que les estoy marcando con la flecha hacia allá, es la misma dirección de red, pero está en formato binario. Se transformó a binario. ¿Se entiende eso? Váyanme confirmando para... Ya, eso se entiende, perfecto. Lo que hice fue, como está en el ejemplo, fue ordenarse contiguamente. 172.20.00, 172.21, la 22, la 23. Listo, están transformadas. Entonces, ¿cómo se ve? Se ve, chicos, hacia abajo. Las columnas tienen que ser, por eso digo columnas y no filas. Cuando hablo de columnas estoy hablando en vertical, hacia abajo. Entonces, esto tiene que ser coincidente, hacia abajo. Todas son 1. La siguiente todas son 0. La siguiente todas son 1 de nuevo. La siguiente todas son 0. Todas son 1. Todas son 1. Estoy hacia abajo. Viendo hacia abajo. Que sean iguales. La siguiente todas son 0. Las siguientes todas son 0. ¿Me siguen el paso? ¿Se entiende? Ya. Ahí ya sabe, ya lo tomo. Entonces, ¿qué tengo que contar? Todas las que sean coincidentes hacia abajo, las columnas, todas las columnas que sean coincidentes. En este caso son 14, porque esta columna, la que te estoy marcando acá, cambia porque es 0, 0 y abajo es 1, 1. Ya no son iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo cuento hasta la última donde fueron iguales, que sería esta. Y cuento cuántas columnas fueron iguales, 14. Y eso te va a dar la submáscara de red, que sería entonces máscara 14 de la superred. Y luego, para obtener la dirección de red resumida, tengo que dejar solamente los bits coincidentes. O sea, los 14 bits que fueron coincidentes los mantengo, y los bits que están hacia la derecha los transformo en ceros o relleno con ceros, como se muestra acá. Lo cual te da la dirección de red. Si tú transformas esto, te va a dar 172.20.00 con máscara 14. Entonces, esta sería la dirección de red resumida, o el promedio. Al sumar yo todas estas, me da esta dirección de superred. ¿Se entiende, Jennifer? Sebastián creo que también no había entendido. ¿Ya sabe? Ahora sí. Ya, perfecto. Súper bien. Ya, aquí te dicen, ojo, las múltiples rutas estáticas se pueden resumir en una sola ruta si las redes de destino son contiguas y se pueden resumir en una única dirección de red. ¿Ya? O sea, las condiciones nos están diciendo acá. Y también nos dicen, todas las rutas estáticas utilizan la misma interfaz de salida o la dirección IP del siguiente salto. Ya en este caso te está diciendo que tenga, digamos, solamente una salida hacia esa red. Si hay más salidas para llegar a esa red, se te va a marear, se te va a volver un
un loop y no va a llegar al destino. Entonces tiene que darse esas dos condiciones. Ya, chiquillos, tienen la siguiente actividad por hacer. La van a hacer, vamos a dar, son las 12:51. Ya, vamos a dar hasta las 1 de la tarde. Me van a enviar los resultados con la super red al chat, pero privado. ¿Ya? ¿Qué tiene que hacer, chiquillos? Obtener la super red y la submáscara de red. De la super red. O sea, tiene que hacer lo mismo. Resumir, tomar estas direcciones, transformarlas a binario, ver cuáles son las columnas coincidentes, contarlas para obtener la máscara y después transformar solamente los bits coincidentes para obtener la dirección de red. ¿Ya? Tienen hasta la 1 de la tarde, son las 12:52, para realizarlo. Cualquier cosa, cualquier consulta voy a estar escuchándolos o leyendo el chat, voy a estar atento. Christopher dice, profe, se contaban para abajo. Columna, cuando digo columna es vertical. Lo ordena en horizontal y después hace la verificación de los bits coincidentes hacia abajo, columna. Vertical, vertical, hacia abajo. ¿Ya? Eso, chicos, voy a estar entonces escuchándolos. Voy a dejar mi cámara detenida. Voy a pausar la grabación también. Cualquier cosa ustedes me preguntan.